bien, pues continuamos con la última parte para biología del área 3. Nos quedamos en la pregunta número 19, en la página 186. Y bueno, es algo relacionado a lo que nosotros ya hemos visto en esta sección y también en las demás áreas, tanto 1 como 2. Relaciona el nivel trófico con el organismo correspondiente. Y tenemos aquí primeramente el herbívoro, ¿no? ¿Qué es un organismo herbívoro? Aquel que consume a los productores, es decir, a las plantas. Entonces, si observas la figura aquí, ¿cuál corresponde? En este caso, a la letra C, donde tenemos una especie de camarón o alguna otra langosta, quizá, y está consumiendo parte de lo que es el plancton, ¿no? Particularmente el fitoplancton que realiza la fotosíntesis, un organismo productor, así que el productor es la letra D, precisamente estas algas microscópicas fotosintéticas. El consumidor primario es el que va a estar, pues en este caso, consumiendo al herbívoro. El pingüino, la letra B, sería el consumidor primario y finalmente el consumidor secundario. Sí, en esta cadena trófica correspondería a la foca, que es el que está al final de esta cadena alimenticia o nivel trófico. Bueno, al relacionar bien esto te da el inciso C. Entonces, pregunta 20. La actividad humana que actualmente repercute en el aumento del impacto ambiental negativo es el inciso B, consumismo, ya que aumenta el deterioro de la naturaleza. Bueno, el urbanismo como tal no se puede considerar, si se lleva a cabo de forma correcta, que causa un daño de largo alcance al ambiente. El cambio climático y el efecto invernadero son también daños que se van acumulando gradualmente en el medio ambiente, pero tarda mucho más tiempo. Y aparte han ocurrido a lo largo, pues, de las diferentes etapas geológicas de nuestro planeta sin que haya un deterioro demasiado grande, a excepción de lo que son las extinciones masivas. Pero fuera de allí, el ser humano ha intervenido de manera muy drástica, muy rápida en el medio ambiente para dañarlo, y eso tiene que ver con el consumismo. El consumismo como tal se puede definir como la actividad humana en la cual se consume excesivamente los recursos sin necesidad de estarlos ocupando. Se consumen más recursos de los que realmente necesitamos, y esto obviamente trae un gran deterioro y rápido del medio ambiente. Por eso es que esta es la respuesta más acercada a lo que nos piden en la 20. Número 21. Sistema membranoso en cuya estructura se realiza la fotosíntesis de lípidos, que es una de las principales funciones celulares. Muy bien, pues entonces aquí en la pregunta 21 nosotros tenemos que la respuesta es el inciso D, el retículo endoplásmico, particularmente el retículo endoplásmico liso. Porque el retículo endoplásmico liso es el que lleva a cabo el metabolismo de los lípidos. Mientras que el retículo endoplásmico rugoso se encarga por medio de sus ribosomas, por eso es rugoso porque tiene ribosomas, que dan una apariencia granular o rugosa. Y como hemos visto, los ribosomas se encargan de ¿qué? De la fabricación o, es decir, de la síntesis de proteínas. Entonces ahí nada más quiero que hagamos esa aclaración entre ambos retículos endoplásmicos, liso, síntesis de proteína, rugoso, síntesis de proteínas, y el liso, el metabolismo de los lípidos. El complejo de Golgi, por otra parte, es otra estructura semejante al retículo endoplásmico visto al microscopio, ¿no? Son una serie de sacos membranosos que están alrededor del núcleo. Al igual que el retículo endoplásmico, solamente que el retículo tiene ribosomas en una sección, ¿no? Que es el rugoso. Mientras que el complejo de Golgi no contiene ningún ribosoma y su función es modificar las proteínas que se han sintetizado en los ribosomas. Entonces, por una parte, modifica proteínas. Estas proteínas, fíjate, pueden ser pues realmente dos, ¿no? Principalmente las glucoproteínas y las lipoproteínas.
Las glucoproteínas, por ejemplo, se pueden tomar como ejemplo en los grupos sanguíneos. Los grupos comunes, grupo A, grupo B, AB y el grupo 0 o grupo O. ¿A qué se debe? Los glóbulos rojos tienen diferentes glucoproteínas en su superficie o membrana. Mientras que otro tipo de proteínas, ya decíamos, son las lipoproteínas. Entonces, ¿qué es la combinación? Lipo es de lípido, combinación de una grasa con una proteína. Es decir, de ácidos grasos con proteínas, de aquí de glucosa con o azúcares con proteínas. Ahora estas proteínas modificadas, glucoproteínas o lipoproteínas, se van a exportar a diferentes partes de la célula, entonces mediante vesículas de secreción. Vamos a anotar mediante vesículas secretorias. Se realiza esa exportación a diferentes partes de la célula. Sí, secretorias, vesículas secretorias, así se llaman. Se transportan o se exportan, se sacan del complejo de Golgi hacia otros orgánulos, ¿no? También mencionar que Golgi es el apellido del científico italiano que lo descubrió por primera vez, lo identificó a nivel del microscopio, Camillo Golgi, de origen italiano, por eso en honor a él se le llama así. Bien, los demás organelos ya los hemos comentado antes, en esta sección, en el video anterior. Mitocondria recuerda respiración celular, producción de ATP, pared celular, da forma, da resistencia, protección a la célula vegetal, de hongos, células bacterianas o procariontes, excepto en donde dijimos, en las células animales, ¿verdad? Las células animales no tienen pared celular. En lugar de eso tenemos un citoesqueleto, que son los centriolos. Y podemos pasar a la número 22. La célula vegetal está constituida por, inciso D, 90-95% de agua y compuestos orgánicos e inorgánicos. Bueno, estamos hablando del agua primeramente. 75% de la célula es agua. Y cuando la célula vegetal particularmente se hidrata por medio de sus vacuolas, bueno, esta célula vegetal aún crece o aumenta la cantidad de agua que está almacenando. Si está la pared celular, que es la primera línea, si esta pared gruesa, hecha de celulosa o lignina, el núcleo, los demás organelos, pero muchas veces pasa en los vegetales que la vacuola crece tanto que ocupa hasta 3/4 partes del volumen celular. En la vacuola que se almacena el agua, como se ve en el tema de la célula. Entonces, pues estamos hablando ya de un gran porcentaje, ¿no? Hasta 90%, y ya entre sustancias orgánicas e inorgánicas, pues fácilmente puede alcanzar 95% o incluso diríamos que más, porque eso incluye biomoléculas y también sustancias inorgánicas como lo son los minerales, particularmente, o electrolitos. Número 23. Identificar cuál es el nombre del proceso en donde la célula degrada la glucosa hasta obtener 2 moléculas de CO2 y 3 ácidos pirúvicos o piruvato, que es lo mismo. Bueno, aquí hay que hacer una corrección en cuanto al número de moléculas que se están trabajando porque, veamos, aquí tengo un esquema de las fermentaciones o de los procesos de respiración anaerobia. Recuerda que estos procesos no necesitan de ¿qué? De oxígeno, ¿verdad? No necesitan de oxígeno. Son llevados a cabo principalmente por microorganismos como bacterias, hongos, protozoarios y en algunas ocasiones las células de vegetales y animales. La respiración anaerobia se divide en fermentación láctica y alcohólica, que son las principales. La fermentación láctica consiste en esto, aquí lo tenemos en resumen, una molécula de glucosa por medio del proceso de glucólisis. Glucosa, lisis es rompimiento. La molécula de glucosa se va a romper en 2 moléculas de piruvato o ácido pirúvico, que es lo mismo. De ahí, después serán transformadas por medio de enzimas a 2 moléculas de lactato, o también conocido con el nombre del ácido láctico. Es lo mismo, ácido láctico o lactato, ¿de acuerdo? Como tú lo veas en las preguntas de examen, es la misma sustancia, nada más que se modifica por cuestiones de pH, pero es la misma molécula, esencialmente.
Dos moléculas de ATP, que es lo que necesita la célula energía, producir energía química en forma de ATP. Ahora, por otro lado, tenemos la fermentación alcohólica, donde vamos a partir de dos moléculas de piruvato o ácido pirúvico, que es lo mismo, pues se van a convertir por medio de otras enzimas a dos moléculas de etanol o alcohol etílico, que es el alcohol de las bebidas, también es el alcohol de las preparaciones farmacéuticas. También obtienes dos moléculas de CO2 y también dos de ATP, o sea, dos de cada una. ¿A partir de qué? Siempre a partir de una molécula de glucosa. Aquí, pues, no especifica si es una glucosa, pero sí nos especifica sobreentendiendo que es una molécula de glucosa. Así que se obtienen dos de CO2, lo cual es correcto también, y dos de ácido pirúvico, no tres, sino dos. Habría que hacer esa corrección únicamente en cuanto a la estequiometría o balanceo de esta ecuación o proceso químico de la fermentación. El ciclo de Krebs, bueno, el ciclo de Krebs es un proceso en el cual, como expliqué en el resumen de metabolismo para el área 2, vamos a obtener dos moléculas de ATP también. Vamos a obtener, sin embargo, de 2 a 4 moléculas de CO2, y aquí no interviene el ácido pirúvico o piruvato. Necesito que por favor vean ese video para que ahí resumo todo el metabolismo, las vías metabólicas principales por lo menos que vienen en el temario, y pues así ya poder nosotros avanzar un poco más rápido, ¿no? Para no repetir lo mismo. Y aparte, como les he dicho a los alumnos de área 1 y de área 2, les dije, vean los videos también de área 3 porque les va a complementar. Todo esto finalmente se complementa entre sí. Así que mi sugerencia para ti también, que vas al área 3, es que veas los videos relacionados a área 1 y área 2, y así pues vas a complementar muy bien la formación en biología y vas a tener todas tus respuestas correctas el día del examen también en esta sección. La fosforilación es un proceso que se lleva a cabo a nivel de la mitocondria en la respiración aerobia, donde se obtienen de 32 a 34 moléculas de ATP, cosa que también se resume en ese video de área 2. Y la glucólisis, bueno, ya comentábamos también un poco aquí, es el proceso en el cual se rompe la glucosa en 2 de piruvato, ¿no? Pero falta la parte del CO2. El CO2 únicamente se obtiene en la fermentación alcohólica. Observa que la fermentación láctica no genera CO2, solamente la alcohólica. Entonces ahí anota este resumen, es muy importante que te lo aprendas y así no tendremos ningún obstáculo. Pasamos a la 24. En condiciones ambientales inhóspitas se forma dentro de la bacteria una estructura que contiene material genético y algunas enzimas. Bueno, la respuesta es espora, como lo marca la hoja. Sin embargo, es más correcto decir el inciso C, endoespora, porque el prefijo endo es dentro. Y aquí dice que se forma dentro de la bacteria. Efectivamente, bacterias como por ejemplo una llamada Clostridium, bajo condiciones adversas o inhóspitas, forma endoesporas o esporas internas en su citoplasma para poder resistir, para poder preservar su material genético y así sobrevivir cuando las condiciones sean más favorables y otra vez empieza a reproducirse con su material genético y las enzimas que contienen estas endoesporas. Así que ahí la hoja de respuesta considero tiene ese error. Sería más la C que la A, ¿de acuerdo? Por el prefijo endo, dentro, endospora, una espora interna de la bacteria. Número 25. Ordena las fases de la reproducción asexual. Particularmente estamos hablando de la mitosis en este caso, como se ha visto también en los videos de área 1 y área 2, pues reaparece este tema aquí. Aquí lo que podemos nosotros manejar también es una gráfica para resumirlo. Una gráfica en forma circular que nos va a representar al ciclo celular. Divídela en 4 sectores y el ciclo va a comenzar con la interfase. La interfase
Resulta ser todo esto, los tres sectores del círculo, hasta aquí. La interfase consiste en la fase 1 o intervalo 1, G1, donde la célula va a estar aquí creciendo de tamaño. Si recién se divide, crece, aumenta su tamaño. Hay síntesis de organelos también, entonces va a haber crecimiento. Síntesis o formación de organelos. Organelos, mitocondrias, retículo endoplásmico, lisosomas, todo eso. En la fase que sigue es la fase S, es la fase de síntesis. Aquí, ¿qué ocurre? Parte también de la interfase. Se duplica todo el material genético, se duplica todo el ADN. De tal forma que en una célula humana, aquí había 46 cromosomas, ahora va a haber el doble, 92 cromosomas. 92 cromosomas también de nuevo en la fase o intervalo G2. Aquí la célula básicamente sintetiza enzimas, proteínas, para entrar en división celular. Ya el último sector es el de la división celular, que se divide en profase, metafase, anáfase y telofase, ¿no? PMAT, PMAT. Bueno, con eso puedes aprender que el orden, pero todo comienza desde aquí, desde la fase G1, luego fase S, fase G2 o intervalo 2, todo eso forma la interfase, ¿de acuerdo? Y ya la división celular, pues es esta parte, un cuarto del ciclo celular, el cuarto sector circular, profase, metafase, anafase, telofase, con sus respectivos procesos, como se ve en ese tema, que también lo abordamos ya en área 1 y área 2. Por eso es importante que lo complementen ustedes que van para el área 3 con las preguntas de ahí, ¿no? Finalmente no nos hace daño, sino todo lo contrario. Vamos a reafirmar, vamos a repasar y vamos a comprender mejor todos estos temas para no tener ninguna falla en el examen. Así que comenzamos con la interfase número 4 y de ahí el orden que dijimos con las iniciales de PEMAT. Los números son el inciso B, 4, 1, 5, 2 y 3. 26. Identificar la variante de reproducción que se presenta en un invernadero donde se siembra solo estacas para obtener una nueva planta. Es el inciso C, propagación. Propagación vegetativa, ¿no? Propagación de vegetales es una forma de reproducción asexual. ¿Sí? Aquí podemos tener pues varios ejemplos como son, entre esos, las estacas. ¿En qué consisten estas estacas? Bueno, básicamente se corta una parte de la planta. Vamos a ponerlo aquí en color verde. Y entonces una parte de esta planta, ¿no? Por ejemplo, un tallo, va a ser plantado verticalmente en la tierra y de ahí puede volver a desarrollar las estructuras de este vegetal, ir creciendo y formar una nueva planta, ¿no? Esas son las estacas, son tallos que se siembran o se entierran verticalmente y ahí puede crecer una nueva planta, ¿sí? A partir de este desarrollo. Ahora, no es la única forma de reproducción asexual en plantas, tenemos también lo que son los tubérculos, los estolones, ¿sí? Los tubérculos, que crecen debajo de la tierra y forman protuberancias que después se desprenden y generan una nueva planta. Como la papa, el camote, son los clásicos ejemplos de tubérculos. Tenemos también lo que son los estolones. Sí, los estolones son tallos, pero no verticales, sino que crecen horizontalmente. Ciertas malezas crecen de esa manera, también la planta que produce la fresa
crece de esa manera. ¿Sí? Producen tallos laterales, tallos horizontales. Cuando este tallo se aleja lo suficiente, puede entonces echar raíces y generar una nueva planta a partir de esos tallos horizontales o estolones. También importante que eso lo anoten porque pueden preguntarles también sobre esta forma de reproducción vegetativa asexual o propagación vegetativa. Y finalmente también tenemos a lo que son los bulbos y rizomas. Bulbos y rizomas son estructuras que almacenan gran cantidad de nutrientes por capas, ¿sí?, debajo de la tierra, y semejante a los tubérculos van a tener desprendimientos de ciertos brotes que van a producir una planta nueva por separado, con toda la información genética necesaria, como es característica de todas estas formas de reproducción asexual. Sí, entre estos bulbos podríamos considerar los rábanos, las cebollas, los ajos. Sí, ese tipo de vegetales se reproducen por estos métodos. También el pasto incluso puede formar rizomas. Bien, la gemación, pues ya se ha visto antes, la gemación es la producción de brotes o yemas, o gemas, por eso se llama gemación, a partir de un solo organismo, como lo son las levaduras principalmente. Los corales, decíamos también en el video pasado, las hidras, organismos acuáticos, también son por gemación. Bipartición, bueno, eso lo hacen las bacterias, como vimos también en el video anterior. Específicamente esto lo trabajamos en la pregunta número, déjenme recordar aquí, ubicar cuál es. En la pregunta 8 ahí comentamos sobre eso, ¿no? Así que reaparece aquí. 27. Indicar a qué grupo taxonómico, específicamente la división, pertenece al organismo que presenta las siguientes características. Es un individuo verde, ¿no? O sea, que tiene clorofila, una planta. Posee estructuras en forma de hojas segmentadas, ¿sí?, por hojas que se van a dividir en segmentos, y al que en su parte posterior se le observan soros en los cuales se producen esporas. ¿Sí? Son pequeñas, esos soros son pequeñas especies de semillas, pequeñas esferas o gránulos que tienen las hojas. Seguimos leyendo, y en los cuales se producen esporas. Asimismo carece de órganos verdaderos de las plantas, carece de raíces, tallos, hojas y flores. Estos son los helechos. Seguramente han visto los helechos. ¿Sí? Tienen hojas en forma como de dientes, a partir de una rama muy delgadita. Y así, ¿no? Entonces, algo así sería el helecho. Si observas, las hojas de un helecho están segmentadas, pero en la parte de atrás tienen esos soros o pequeños puntos que producen esporas, y esa es la característica de los helechos. Los helechos pertenecen a la división o reino de las briófitas, de las pterófitas. Inciso B. Las espermatofitas son plantas que contienen semillas, que a su vez estas se dividen en angioespermas y gimnospermas. Vamos a anotarlo, angioespermas y gimnospermas. Estas plantas son las que producen semillas. Si las angiospermas, por ejemplo, producen semillas que están rodeadas por un fruto, y las gimnospermas producen semillas, pero semillas desnudas o semillas que no están rodeadas por ningún fruto. ¿Sí? Esas son las espermatofitas. Las briófitas pertenecen básicamente a toda la clase de musgos, que son plantas también sin tejido vascular, que no tienen xilema ni floema que transporte la savia o transporte los minerales que se absorben por las raíces. Son plantas sin sistema vascular. Los musgos tampoco son, no son leñosas, no producen madera, a diferencia de las angiospermas o gimnospermas, que sí pueden producir madera. Son plantas leñosas
y aparte productoras de semilla, y tienen sistema vascular, conductores de xilema y floema. El xilema conduce minerales de las raíces hacia arriba de toda la planta, y el floema conduce las azúcares hacia el resto de la planta de las hojas, ¿no? Donde se produce la fotosíntesis hacia el resto de la planta, para que las células vegetales puedan tener energía y nutrientes. Finalmente, las halofitas son aquellas que toleran en grandes cantidades de sal, como una planta llamada espartina. Esta se encuentra pues en lugares cercanos a las costas, ¿no? Al mar, donde el agua salada pues llega a penetrar en ciertas regiones, ciertas lagunas en tierra, y ahí pueden crecer algunas plantas que son halotolerantes. Halotolerante quiere decir que tolera grandes cantidades de sal, a diferencia de otras plantas. Bien, entonces tenemos la 28. ¿Cuál es el mayor problema a resolver en las ciudades? Inciso C, el tratamiento de desechos. Más que ningún otro que se nos comenta aquí, el tratamiento de desechos, porque se producen muchos desechos que no son degradables o no son biodegradables, y por eso es que se ha estado fomentando mucho esto de esta cultura del reciclaje y de evitar ser pues consumistas en exceso, ¿no? Consumir cosas que no necesitamos y que luego las tiramos al poco tiempo, ¿no? También esa es otra cuestión que abarca el consumismo. Ahora ya ven que se ha implementado esta nueva ley en la Ciudad de México y en la zona metropolitana sobre ya no dar bolsas de plástico, ¿no? ¿Por qué? Precisamente por eso, porque es uno de los más grandes problemas que tenemos en las ciudades. Más que los demás que se mencionan, este es el primero, el más importante. Número 29. Asociar la lista de elementos con los factores del ecosistema según corresponda. Tenemos factores bióticos y abióticos. Recuerda, biótico, seres vivos. Abiótico, pues no tiene vida, ¿no? Así de sencillo. Así que los factores bióticos son fungi, reino fungi, hongos, plantas y animales, ¿no? Factores abióticos del medio ambiente, el ecosistema, el sol, la presión atmosférica y la humedad. Así que el inciso de la respuesta correcta. 30. La interacción que existe entre los elementos abióticos con los seres vivos de estos y entre sí, se llama eso el ecosistema. El ecosistema es la interacción entre ambos factores. Factores bióticos y abióticos. La interacción de ambos, recuerda, esa unión te va a formar el ecosistema. Así se define ecosistema en ecología. 31. Relacionar el tipo de reproducción asexual con sus características. Gemación es la letra D. Como ya hemos comentado, a partir de una protuberancia o yema que crece y se desprende del organismo, va a haber reproducción. Bipartición, la letra C, consiste en la división de la célula progenitora en dos células hijas como las bacterias. Cada nueva célula es un nuevo individuo con estructura y funciones idénticas, pues es un clon de la célula madre o la célula original. Esporulación, la letra A. Bueno, hay producción de divisiones del núcleo que se rodea de porciones de citoplasma y de membrana. Al romperse la membrana de la célula originaria quedan en libertad numerosas células capaces de reproducirse hasta encontrar condiciones óptimas con toda la información genética. Bueno, hongos, helechos, principalmente son los que se reproducen por la producción de las esporas, ya lo comentábamos antes. Y la fragmentación es la letra B, división asexual de un animal, donde el individuo se divide en dos o más trozos. Cada uno de estos trozos puede reconstruir el organismo por completo, como la estrella de mar, los pepinos que viven en el fondo marino. También algunos gusanos en tierra pueden reproducirse por fragmentación. 32. Ahora sí, relacionando, es la letra C. La 32 es la letra B, el organelo donde se lleva a cabo la fotosíntesis, ni más ni menos, ¿no? El cloroplasto, que contiene la clorofila. Dentro del cloroplasto tenemos tilacoides, que llevan a cabo la fase luminosa, y el estroma, que es una especie de citoplasma que lleva a cabo la fase oscura, ¿no? Vamos a hacer un esquema de eso aquí. Para que ubiquemos esas partes básicas del cloroplasto. Bueno, el cloroplasto literalmente es de color verde por la clorofila. Tiene una membrana externa lisa, tiene una membrana interna donde tiene forma de
discos, ¿sí? De platos, apilados unos con otros y conectados unos con otros. Cada una de estas estructuras, como especie de disco, es un tilacoide donde se lleva a cabo la fase luminosa, donde se lleva a cabo la absorción de luz. Mientras que aquí, se lleva a cabo la fase oscura en el citoplasma de este tilacoide, de este cloroplasto, perdón. Tiene líquido y enzimas y diferentes sustancias, azúcares, metabolitos, etc. Se lleva a cabo en el estroma la fase oscura. La fase oscura se llama así no porque ocurra de noche, sino porque no necesita ya directamente la presencia de luz, sino que la energía química que se almacenó de la luz hacia ATP, este ATP entonces de la fase luminosa se emplea en la fase oscura, también conocida o llamada el ciclo de Calvin, ¿sí? Donde pues se va a ocupar esa energía química para la producción de azúcar, o sea, la producción de glucosa. Y esta glucosa, como vemos en el tema de biomoléculas, pues se puede transformar en celulosa, forma parte de la pared celular, estructura de la célula vegetal, puede transformarse en almidón, donde pues actúa como reserva de energía para la planta y también como fuente de alimento para los herbívoros, incluyendo también el ser humano y toda la red trófica, ¿no? Así que este proceso de la fotosíntesis es la base de la vida en la Tierra, la base de todo el ecosistema, la base del flujo de energía y materia es la fotosíntesis y se lleva a cabo en los cloroplastos, ni más ni menos. La mitocondria ya vimos su función antes. Faltaría aclarar el leucoplasto. Leucoplasto, leuco, el prefijo leuco quiere decir blanco. ¿Sí? Un plástido blanco, un organelo rodeado por membrana de color blanco. ¿Qué función tiene? Anótalo. Es una reserva de almidón, principalmente almidón y ácidos grasos que la planta puede almacenar ahí en los leucoplastos. El inciso de cromoplasto, cromo es color. Esos plástidos con colores, anótalo también, almacenan pigmentos accesorios de la fotosíntesis. Pigmentos diferentes a la clorofila que está en el cloroplasto. Pigmentos de color naranja, rojo, amarillo principalmente, que son los famosos carotenoides, y por eso muchas frutas y verduras tienen estos colores naranja, amarillo, rojo, ¿sí? Por los cromoplastos que contienen varias células vegetales. Bueno, incluso las hojas. Piensa en otoño, ¿qué pasa? Las hojas se secan para los árboles que son de hoja caduca o caducifolios y quedan ya no de color verde sus hojas, sino un color tonos rojizos, marrones, es por los cromoplastos que contienen carotenoides, ya que la clorofila se pierde en los cloroplastos. Número 33. Organelo de estructura doble, delgada, flexible, que rodea toda la célula y permite el intercambio de sustancias del medio interno al medio externo y viceversa. Pues el intercambio de sustancias te lo da la membrana celular, ¿verdad? No hay de otra. La cola ya vimos que almacena agua, no es la función que dice aquí. Cloroplasto, pues fotosíntesis, pared celular rodea, pero da protección y rigidez a la célula que la tiene. Así que es la membrana la que permite el intercambio y es flexible además. Tiene una capa doble de ¿qué? De fosfolípidos, como ya se ha visto antes. O debes de saber a estas alturas en biología también. 34. Descubrió la célula al observar un delgado corte de corcho, a través de un microscopio construido por el mismo Robert Hooke. En el año de 1665, o sea, estamos hablando del siglo XVII, él observó células muertas, las paredes de las células muertas del corcho, que es madera. Entonces él las describió como una especie de panal de abejas. Se dan de cuenta que realmente él hizo un dibujo así en su registro y fue el primero, en base a que él tenía afición con las lentes, con los aumentos, pues logró ver ya las paredes de esas células muertas, células vegetales. El otro que también estaba relacionado a la microscopía fue Antoine van Leeuwenhoek en 1824. Él lo que observa, él trabaja con preparaciones en
en vivo, preparaciones frescas en el microscopio, y observó microorganismos en el agua. Lo que principalmente vio fueron protozoarios, que son de vida libre, de vida acuática, y los describió también en una especie de atlas, los describió y los dibujó. Pero el primero en ver la célula o esas estructuras microscópicas fue Robert Hooke en 1665, y finalmente la 35, en las zonas urbanas se utiliza el 67%, inciso C, del agua proveniente de sistemas entubados. ¿Para qué? Para uso doméstico. Bueno, esta pregunta se me hace un poco, no sé, tal vez fuera del lugar de la materia, porque es una pregunta que es muy específica, ¿no? De cultura. Entonces, distribución del agua, el uso doméstico tiene más de la mitad, quizás es lo que podrías agrupar. El resto del agua que se usa en las zonas urbanas, pues es para usos industriales más que nada, fábricas, empresas, instituciones de gobierno, públicas, en fin, ¿no? Todo eso. Entonces, estamos hablando de un medio urbano, no de la zona rural, porque en la zona rural obviamente esto es muy diferente. Así que aquí terminamos ya con la materia de biología, el área 3 también concluida, y pues ojalá que todo esto sea de gran utilidad, que el día del examen pues se presenten adecuadamente, sigan estudiando pues todas las materias. Nos falta únicamente subir el video de razonamiento matemático, en este caso en mi canal, para poder pues completar las áreas de esta guía, ¿no? A excepción de producción escrita, que pues no es mi área, entonces yo no me puedo meter en algo que no es mi área, obviamente, pues eso no lo voy a subir al canal, pero lo demás pues ya está arriba para que ustedes se vayan al menú de listas de reproducción, ahí van a ver la resolución de la guía oficial de Politécnico 2020, y van a ver otras materias, ¿no? Incluyendo biología, química, las áreas de matemáticas donde necesites reforzar, repasar también, observa ese menú, y la parte de física pues ya también son más de 30 videos. Así que les deseo mucho éxito, les mando un cordial saludo, y cualquier comentario o duda están las cajas de comentarios abiertas. Así que hasta la próxima.